vamos a empezar a trabajar con los números complejos. Habíamos dejado esta ecuación planteada para resolverla. Bueno, si intentamos resolver esta ecuación, ¿qué es lo que ocurre? Pues paso el menos 1 a la derecha y si despejo la x me quedaría más menos raíz cuadrada de menos 1 y hasta ahora lo que hemos dicho ha sido que esto o bien es imposible o bien no tiene solución o bien no es un número real, ¿vale? No es un número real. Cualquiera de las tres cosas la hemos dicho alguna vez. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos la raíz cuadrada de un número negativo y hemos dicho siempre que las raíces cuadradas de números negativos no existen. Bueno, pues lo que vamos a hacer para resolver como este problemilla con el que nos encontramos de cuando nos aparecen raíces cuadradas de números negativos es que vamos a llamar i, así, i latina, minúscula, voy a llamar i a la raíz cuadrada de menos 1, ¿vale? Así. Y a la raíz cuadrada de menos 1. A esta raíz cuadrada de menos 1, es decir, a este i, lo voy a llamar unidad imaginaria. Unidad imaginaria. Y no es más que un número cuyo cuadrado es 1. Un número, como entre comillas, en realidad es un elemento y es un elemento abstracto que no existe en realidad, pero que al elevarlo al cuadrado me da menos 1. Es decir, si i es la raíz de menos 1, eso quiere decir que i al cuadrado es menos 1, ¿vale? Es algo cuyo cuadrado es menos 1, que no es un número de los que conocemos, es otra cosa nueva, es una cosa nueva, i, raíz cuadrada de menos 1, ya está. De esta forma, las soluciones de la ecuación anterior las podemos escribir así. Teníamos que las soluciones de la ecuación eran, hemos dicho, más menos raíz cuadrada de menos 1. Y como la raíz cuadrada de menos 1 lo he llamado i, pues x es más menos i. Y entonces podemos decir que esta ecuación anterior tiene dos soluciones, más i y menos i, donde i es un elemento cuyo cuadrado es menos 1. Bueno, habiendo introducido este nuevo elemento i, vamos a definir qué es un número complejo. Un número complejo es una expresión de esta forma, a más b, i, donde a y b son números reales. A todo esto, a más bi, se le llama forma binómica del número complejo. Al número a este numerito a, se le llama parte real del número complejo. Y al número b que acompaña a la i, con su signo, se llama parte imaginaria. ¿Vale? Si a es 0, decimos que el número complejo es imaginario puro. Por ejemplo, un número cuya parte real sea 0, pues si a es 0, por ejemplo 3i, es un número que no tiene parte real, entonces es imaginario puro. Y si b es 0, es decir, si la parte imaginaria es 0, decimos que es un número real. Por ejemplo, raíz de 2. Los números reales son los que conocemos. Entonces, en realidad, los números reales son todos los números que tienen parte imaginaria 0. Los números reales, que son los que conocemos hasta ahora, están, vamos a poner así, contenidos en los números complejos. Son complejos también, pero son números complejos con parte imaginaria 0. Entonces, los números complejos es como una extensión, ir un poco más allá de los números reales. Ejemplos. Estos ejemplos, lo que voy a hacer va a ser poner la parte real y la parte imaginaria de cada uno de estos números y clasificarlos, ¿vale? Dejadme que lo llame
z, como en los números reales solemos poner x igual a 3, por ejemplo, pues los números complejos se suele utilizar una z. Es simplemente por notación, ¿vale? Voy a llamar z a cada uno de los números complejos y voy a hallar su parte real, que se escribe así. Parte real de z, re, y entre paréntesis z, es la parte real de z. Acordaros, tenemos que tener en la cabeza siempre que un número complejo z es de la forma a más b por i, ¿vale? La parte real es el número que va suelto, digamos, y la parte imaginaria es la parte que va multiplicando a la i. Entonces, ¿cuál es la parte real del primer número de z? Es raíz de 2. La parte imaginaria se escribe así, imaginario de z, z. La parte imaginaria no tiene, porque no hay i, entonces es 0, y esto es un número real, porque no tiene parte imaginaria. Z igual a i raíz de 2. La parte real de z, aquí no hay número suelto, porque va solamente acompañando, está solamente la parte de i, pues la parte real es 0, la parte imaginaria es el número que multiplica la i, que es raíz de 2, y como solo tiene parte imaginaria, es imaginario puro. (1 más 2i). La parte real es el número suelto. La parte real de z es el 1. Y la parte imaginaria de z es el 2, que es lo que multiplica a la i. Y esto no es ni real ni imaginario puro, es un número complejo, sin más. No tiene por qué ser real o imaginario puro siempre. Solo si una de las dos partes es 0. Seguimos. En el tercero, la parte real de z hay que tener cuidado, porque tenemos una fracción. ¿Cuál será la parte real? Pues será menos 5 tercios. Porque el denominador lo podemos separar en 2. Y es como si aquí, si delante de la i hubiera un 1, entonces es, por un lado, la parte real es menos 5 tercios y la parte imaginaria es 1 tercio. Pues la parte imaginaria de z es 1 tercio. Y tampoco es ni real ni imaginario puro. En en z igual a i partido por 7, la parte real de z no hay números sueltos, porque esto es como si la i fuera multiplicada por un séptimo, es lo mismo. I partido por 7 es lo mismo que i partido por un séptimo. Entonces la parte real de z es 0, la parte imaginaria de z es un séptimo. La i nunca se pone en la parte imaginaria, porque la parte real y la parte imaginaria son números reales. Como la parte real es 0, es imaginario puro. Vale. Vamos a ver ahora qué es el opuesto de un número complejo. Si z es un número complejo, su opuesto, que se escribe opuesto, es menos z, pues se obtiene cambiando de signo su parte real y su parte imaginaria. Por ejemplo, si z es 3 menos i, su parte real es 3, su parte imaginaria es menos 1, porque hay un menos delante de la i, es menos 1. Entonces, el opuesto es cambiar la parte real y la parte imaginaria de signo, es decir, menos 3, menos, cambiamos este menos por un más, y este es el opuesto, cambiamos el 3 y cambiamos la i, el número que va delante de la i. Imaginad, por ejemplo, yo que sé, que tenéis z igual a 5 más 3i. Pues, ¿cómo se cambia? ¿Qué es menos z? Pues sería menos 5, menos 3i. Cambiamos los signos. Este es el opuesto de un número complejo. El conjugado de un número complejo se escribe así, se escribe z con una barra encima. Eso significa conjugado. Se obtiene cambiando el signo de su parte imaginaria solamente, de la parte imaginaria. El opuesto se cambian los signos de la parte real y la parte imaginaria. Del conjugado solamente la parte imaginaria. Ejemplos. Si tenemos z igual a 1 menos i, pues el conjugado de z es 1 más i, solo la parte imaginaria. Si w es 5, el conjugado de w es 5 porque no tiene parte imaginaria, no hay nada que cambiar. Y si tenemos x igual a menos 4 más 3i, pues la parte real, que es menos 4, la dejamos y la parte imaginaria la cambiamos de signo menos 3i.
Así se calculan conjugados de números complejos. Y por último, vamos a ver que los números complejos se pueden representar de manera gráfica. Un número complejo se puede representar en el plano al que vamos a llamar plano complejo, aunque es el plano que conocemos de siempre, en realidad, el plano coordenado, de la siguiente manera. Si tengo un número complejo aquí, a más bi, yo le voy a asignar, voy a asociarle a este número complejo, le voy a asociar un punto del plano al que voy a llamar afijo, ¿vale? El afijo de un número complejo es el punto que le corresponde en el plano. Simplemente es un nombre. El punto en el plano es el afijo. ¿Y cuál va a ser? Pues un punto en el plano tiene dos coordenadas. La primera coordenada y la segunda coordenada, que sería el que va en el eje horizontal y el que va en el eje vertical. Pues sin más ni más, como hay una parte real y una parte imaginaria, A, que es la parte real, va a ser la primera coordenada, y B, que es la parte imaginaria, va a ser la segunda coordenada. Es decir, la parte real es la X, en realidad, y la parte imaginaria es la Y, la segunda coordenada. Ejemplo, vamos a representar estos tres números complejos. 3 más 2i. ¿Cuál es el afijo de 3 más 2i? Voy a escribirlo aquí en verde. El afijo asociado a z es, pues, coordenadas, parte real 3, parte imaginaria 2, 3, 2. Pues este es el punto correspondiente a z. Me voy y cuento 1, 2, 3 en la x y 2 en la y. Aquí estaría z. Este punto de aquí, y lo pongo así con una flecha, este es z. Ya está, es así de sencillo, funciona igual. ¿Cuál es el afijo de w? El w es menos 5i, no tiene parte real. Si no tiene parte real, es lo mismo que la parte real es 0. Y la parte imaginaria es lo que multiplica la i, que es menos 5. Pues 0 menos 5 es w. Busco el punto 0 menos 5, 0 en la x, ni izquierda ni derecha, y menos 5 en la y, pues 1, 2, 3, 4, menos 5. Aquí estaría w. Y hago una flecha que sale desde el origen hasta w. Y esto es la representación de w. Voy al último. Vamos a representar x, que es menos 1 menos y. Pues menos 1 menos y, parte real, menos 1. Parte imaginaria, menos 1 también. Porque es menos i, no estamos escribiendo el 1 que está multiplicando delante, es como en los polinomios. Menos 1 menos i, pues menos 1 menos 1. Y me vengo a los ejes de coordenadas y dibujo el menos 1x menos 1y, que sería este punto de aquí. Este es el número complejo x. Ya está. Y así estos son los tres números complejos en el plano complejo. Veis que en lugar de llamar eje de las x y eje de las y's, he llamado eje real al eje horizontal y eje imaginario al eje vertical, para saber que en el eje real va la primera coordenada, que es la parte real, y en el eje imaginario va la segunda coordenada, que es la parte imaginaria. Vale, vamos a quedarnos con estos conceptos nada más para empezar con los números complejos. No quiero daros conceptos mucho más elaborados. Lo que vamos a aprender a partir de ahora es, pues, a sumar números complejos, a multiplicarlos, a elevarlos a potencias, a hallar opuestos, ya los hemos visto, a hallar inversos, a hallar raíces cuadradas de números complejos, a hacer aritmética. La aritmética que sabemos hacer con los números reales la vamos a trasladar a los números complejos. Lo que quiero que hagáis es este ejercicio. De cada número complejo, calcular su parte real, su parte imaginaria, su opuesto, su conjugado y representarlo en el plano complejo. ¿Vale? Para cada uno de estos tres que aparecen aquí. Y quiero que representéis también, además del número complejo propio, que representéis el opuesto y representéis el conjugado. ¿Vale? Entonces, por cada número complejo que tenéis aquí, tenéis que representar tres. El mismo, su opuesto y su conjugado. Hacedlo si queréis en ejes de coordenadas diferentes, porque si no, igual hay un montón de números ahí y no vemos bien. Y quiero que intentéis sacar conclusiones sobre qué relación hay
geométricamente entre un número complejo, entre su opuesto y su conjugado. A ver si conseguimos ver geométricamente cómo funcionan hacer el opuesto y hacer el conjugado de un número complejo.